Conoce la historia y emociónate con la trayectoria de un hombre que pasó de perseguidor a apóstol. Una historia real, poderosa, que renovará tu fe en el Dios que transforma cualquier vida, por más lejos que parezca estar. Si este mensaje toca tu corazón, demuestra tu amor por Dios. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con quienes necesitan escuchar esta palabra. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre es una bendición saber hasta dónde llega este mensaje. Saulo nació en Tarso, en medio del bullicio de una ciudad cosmopolita donde griegos, romanos y judíos se cruzaban entre mercados ruidosos y escuelas de retórica. Era hijo de un respetado tejedor judío y creció rodeado de manuscritos, acalorados debates sobre la Torá y oraciones susurradas antes del amanecer. Desde muy temprano mostró una sed casi feroz de entendimiento. Mientras los demás niños corrían por las orillas del río Cidno, Saulo prefería quedarse junto a los ancianos, haciendo preguntas que no siempre correspondían a su edad. Su padre solía decir que el muchacho tenía un espíritu que no descansaba, y por eso, siendo aún adolescente, fue enviado a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, el maestro de la ley más renombrado. Allí, entre muros de piedra y pasillos perfumados con aceite e incienso, el joven se sumergió en las Escrituras con la disciplina de un guerrero. La ley no era solo palabra, era propósito, era sangre, era la forma en que organizaba el mundo. Todo lo que se apartaba de la tradición sonaba a amenaza, y aprendió a atacar lo que amenazaba. En su juventud, Saulo era una hoja afilada. La devoción por la ley se transformó en celo candente, y ese celo pronto tomó forma en las calles. Temido por su mirada dura y su lengua cortante, exponía con precisión cualquier desviación de la ley mosaica. Cuando escuchó por primera vez acerca de los seguidores del Nazareno, quienes decían que Jesús, un hombre crucificado, era el Mesías, algo dentro de él hirvió. La idea le repugnaba. Para él era como ver a un mendigo reclamar el trono de David. No podía aceptarlo. Sentía que el honor mismo de Israel estaba siendo corroído. Entonces decidió actuar. Comenzó a entrar en casas de noche, arrastrando a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, entregándolos a los sacerdotes con la frialdad de quien cree hacer justicia. Cuando los niños lloraban, no dudaba. Cuando los rostros imploraban misericordia, no cedía. Creía que servía a Dios. Creía que era luz. Estaba allí cuando los gritos de Esteban resonaron en el valle rocoso fuera de la ciudad. La multitud lo empujaba, escupía, lo llamaba blasfemo. Saulo observaba de pie en silencio, sosteniendo los mantos de quienes se preparaban para lanzar las piedras. Esteban miró al cielo con una expresión que no era de desesperación, sino de entrega. «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios», dijo. Entonces voló la primera piedra. Saulo no se movió, pero algo dentro de él, aunque nunca lo admitió, se partió. Una fisura tenue, casi imperceptible, atravesó su celo. Era como arena fina en el ojo, incómoda, pero fácil de ignorar. Por fuera, su expresión permaneció impasible. Por dentro, sin embargo, una pregunta no pronunciada comenzó a resonar. ¿Y si...? El día en que partió hacia Damasco, el polvo se levantaba en remolinos sobre el camino. El sol pesaba sobre sus hombros y los soldados lo seguían en silencio, habituados a la intensidad con que lideraba. Saulo cabalgaba erguido, la mirada fija, como quien avanza hacia una misión sagrada. Llevaba cartas de autoridad firmadas por el sumo sacerdote, que lo autorizaban a apresar a todos los seguidores del camino. Pero cuando las puertas de la ciudad se perfilaban a lo lejos, el aire pareció rasgarse. Una luz que no era de este mundo lo envolvió por completo. No era una luz común, estaba viva, era penetrante, una presencia en sí misma. Saulo cayó al suelo, el rostro en el polvo,
el corazón en pánico. Y entonces oyó, no con los oídos, sino con algo más profundo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz atravesó su alma como una espada, y él respondió con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo: «¿Quién eres, Señor?». En ese instante, todo dentro de él cedió, como si un muro construido durante años se hubiera derrumbado de golpe. La respuesta llegó con un peso que aplastaba y liberaba al mismo tiempo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquellas palabras no sonaron como acusación, sino como verdad innegociable. Saulo intentó abrir los ojos, pero todo era oscuridad. La luz que lo envolviera ya no estaba allí, pero sus ojos habían perdido la visión. Tanteaba el aire como un niño recién nacido, incapaz de encontrar dirección. Los hombres que lo acompañaban guardaron silencio, aterrorizados. También habían oído la voz, pero no veían a nadie. Con dificultad lo tomaron de la mano y lo condujeron hasta Damasco. Saulo, quien antes arrastraba prisioneros con autoridad, ahora era guiado como un ciego por la calle estrecha donde cada paso resonaba como una humillación sagrada. Dentro de él todo estaba deshecho. La imagen del Cristo crucificado, ahora vivo, ardía en su interior. Y sabía, nada sería igual. Fueron 3 días de oscuridad. 3 días en los que Saulo no probó comida, no bebió agua, no pidió ayuda. Solo respiraba y pensaba, o mejor, repasaba, cada rostro de los que persiguió, cada palabra pronunciada contra el nombre que ahora resonaba dentro de él. La casa donde se alojó era sencilla, con paredes de barro y olor a pan amanecido, pero para él parecía una tumba. Allí, a solas con sus pensamientos, Saulo fue aplastado por el arrepentimiento. Sentía vergüenza hasta de su propia respiración. No lograba dormir. Cuando cerraba los ojos veía la luz. Cuando intentaba olvidar, oía de nuevo la voz. Y entre silencio y silencio murmuraba con la garganta seca: «Jesús, Hijo de Dios». A su manera oraba, imploraba, esperaba. Al otro lado de la ciudad, un hombre llamado Ananías también luchaba con sus temores. Había oído hablar de Saulo. Todos lo habían oído. Un perseguidor implacable que ahora estaba allí, ciego, vulnerable, esperando algo o a alguien. En una visión el Señor habló a Ananías: «Ve, porque este es para mí un instrumento escogido». El corazón del discípulo se encogió, dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era demasiado tarde para el perdón? Pero la voz no cedió. Con pasos tensos y el rostro bañado en sudor, Ananías entró en la casa donde Saulo estaba. Al verlo postrado, débil, irreconocible, una compasión inexplicable lo invadió. Se acercó, le tocó los hombros y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, Saulo sintió que algo sucedía. No fue solo físico, era como si capas de toda una vida empezaran a desprenderse. Algo como escamas cayó de sus ojos y la luz regresó, no solo a los ojos, sino al espíritu. Vio por primera vez, con claridad. Ananías sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Saulo, ahora tembloroso, se levantó como quien despierta de un largo sueño. Lo primero que pidió fue ser bautizado. El agua, fría y limpia, corría por su cuerpo mientras se rendía por completo a aquel a quien antes perseguía. Al emerger, se sentía otro. No había música, ni multitud, ni señal en el cielo, pero dentro de él, una paz jamás experimentada. Después, comió un trozo de pan con las manos aún mojadas y por primera vez en un instinto. Muchos días lloró en silencio, no de miedo, sino de gratitud. En los días siguientes, la noticia se esparció con rapidez y confusión. Algunos no creían, otros temían. Saulo,
El mismo hombre que entraba en las casas con órdenes de arresto, ahora caminaba por las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Era como si un lobo empezara a proteger ovejas. Los rostros se volvían sorprendidos cuando entraba. Unos desviaban la mirada, otros lo observaban con desconfianza, pero no retrocedía. Cada vez que abría la boca, parecía que fuego salía de su alma. No solo citaba las Escrituras, las vivía. Conectaba cada profecía a Jesús con tal convicción que hasta los rabinos más ancianos vacilaban al responder. Pero junto al impacto llegó la furia. Quienes antes eran sus aliados, ahora lo consideraban traidor. Y comenzaron a conspirar en silencio, esperando el momento oportuno para silenciarlo. La noche cayó pesada sobre Damasco cuando uno de los discípulos entró apresurado a la casa donde Saulo se hospedaba. «Te van a matar. Están en las puertas de la ciudad esperando». Por un instante, el viejo miedo quiso apretar su pecho, pero ya no era el mismo hombre. Aún así, la carne tembló. Juntos, los hermanos improvisaron un plan. De madrugada, cuando el viento hacía crujir la madera de las murallas, lo colocaron dentro de un gran canasto y lo bajaron por una abertura escondida. Desde arriba, el mundo parecía suspendido. La ciudad dormida, el cielo oscuro y el silencio cómplice de quien guarda un secreto divino. Cuando sus pies tocaron el suelo afuera, sintió como si estuviera naciendo por segunda vez. El camino por delante era largo, y no tenía idea de todo lo que aún enfrentaría. Al llegar a Jerusalén, esperaba encontrar refugio entre los discípulos, pero fue recibido con puertas cerradas y miradas cargadas. Los recuerdos que había dejado en esa ciudad aún sangraban. Nadie quería creer que aquel mismo hombre que sembró terror en las calles ahora hablaba de amor, perdón y salvación. Caminaba por los callejones como un extraño, con la mirada baja, intentando no oír los susurros. Entonces apareció un hombre llamado Bernabé, conocido por su corazón generoso y su palabra equilibrada. Habló con Saulo, escuchó su testimonio con atención y lo llevó ante los apóstoles. Allí, ante quienes habían caminado con el Cristo, Saulo contó todo: la luz, la voz, la ceguera, la curación. No ocultó nada, y al final Bernabé puso la mano sobre su hombro y dijo: «Este es nuestro hermano». Poco tiempo después, ya fortalecido y reconocido por la comunidad, Saulo comenzó a prepararse para su misión. No una misión cualquiera, sino aquella que ardía dentro de él desde Damasco: anunciar el evangelio a todos los pueblos, incluidos los gentiles. Comisionado por la iglesia en Antioquía, y ahora conocido por su nombre romano, Pablo, partió con Bernabé en su primer viaje misionero. Los caminos eran largos, las rutas peligrosas. Dormían en casas humildes, compartían el pan con desconocidos. Oraban en lenguas distintas. En Chipre se enfrentaron a un hechicero llamado Elimas, que intentaba impedir la conversión del procónsul Sergio Paulo. Cuando Pablo miró a los ojos del hombre y declaró, lleno del Espíritu: «Quedarás ciego por un tiempo», la oscuridad lo cubrió al instante. Y el procónsul, al ver aquello, creyó. Era solo el comienzo de una jornada que cambiaría el mundo. A partir de allí, Pablo y Bernabé viajaron por tierras de nombres difíciles y corazones aún más duros. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, cada ciudad un desafío, cada aldea una batalla invisible. En algunas sinagogas los escuchaban con respeto, en otras los expulsaban a pedradas. Pero en Listra ocurrió algo que quedó grabado para siempre. Un hombre lisiado de nacimiento los escuchaba atentamente desde el fondo de la multitud. Pablo lo miró a los ojos y, con un impulso que venía de otro lugar, dijo: «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre saltó. La multitud gritó. Unos creyeron que eran dioses, otros que era hechicería. Poco después, instigados por judíos airados,
los mismos que aplaudieron, apedrearon a Pablo hasta dejarlo inerte a la orilla de la ciudad. Algunos dijeron que murió allí, pero sus discípulos lo rodearon, oraron y él se levantó, tambaleante, herido, pero vivo, y volvió a la ciudad. No por orgullo, sino porque sabía que su vida ya no era suya. Aunque su cuerpo estaba marcado y su alma, a menudo cansada, Pablo no se detuvo. En nuevos viajes, ahora con Silas y, más tarde con Timoteo y Lucas, llevó el evangelio más allá de las fronteras de Asia Menor. Atravesó mares, desiertos y persecuciones. En Filipos, tras liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación, fue encarcelado junto a Silas. Encadenados en un calabozo húmedo y fétido, comenzaron a orar y cantar. Era medianoche. Los demás presos escuchaban en silencio, y entonces la tierra tembló. Las paredes se sacudieron, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. El carcelero, aterrado, intentó quitarse la vida, pensando que todos habían huido. Pero Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, todos estamos aquí». El hombre cayó de rodillas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y esa misma noche, él y toda su casa fueron bautizados. En cada ciudad dejaban rastros de fe, iglesias plantadas, discípulos levantados, cartas escritas aprisa entre una prisión y otra. En Éfeso, su predicación impactó tanto que sacudió el comercio local de ídolos de la diosa Diana. Los artesanos se sublevaron y el caos inundó las calles. Hombres gritaban, multitudes se empujaban y la tensión hervía como aceite sobre brasas. Pero Pablo no temía. Sabía que la palabra tocaba poderes invisibles. Sabía que el evangelio no solo liberaba personas, sino que quebraba sistemas, desafiaba estructuras, amenazaba tronos invisibles, y aún así, con cada nueva amenaza, avanzaba. Dormía poco, comía lo que le ofrecían, escribía cartas que ardían más que cualquier espada, pero no todo eran milagros y tumultos. También había dolor, mucho dolor. Pablo fue golpeado, naufragó, fue azotado, traicionado. En una de sus cartas relató que recibió de los judíos 39 azotes, 5 veces, que naufragó 3 veces, que pasó noches en vela, con frío, hambre y miedo, que enfrentó peligros entre ladrones, en desiertos, en el mar y hasta entre falsos hermanos. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia. Cada lágrima era una oración no dicha, pero continuaba, porque dentro de él había algo que ardía más que todo, el amor por Cristo y por las almas. Era como si al derramarse se volviera más entero, como si, al quebrarse, esparciera más luz. Fue en Roma donde su libertad se volvió más estrecha, pero su voz más amplia. Preso, aunque no silenciado, Pablo pasó sus últimos años bajo vigilancia, viviendo en una casa alquilada, encadenado a un soldado. El espacio era pequeño, paredes de piedra, una mesa de madera gastada, una lámpara que titilaba hasta el amanecer. Pero allí recibía a todos, los que venían a oír sobre el reino de Dios. Gentiles, curiosos, judíos, convertidos, todos hallaban en Pablo algo que trascendía la prisión. Escribía con intensidad. Sus manos cansadas trazaban letras firmes en los pergaminos que hoy forman las epístolas. Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, palabras que aún resuenan como truenos suaves en las iglesias de todo el mundo. Hablaba de la gracia con la autoridad de quien había caído, de la fe con la profundidad de quien fue ciego, del amor con el ardor de quien había odiado. Pero incluso en Roma las sombras se movían, la persecución contra los cristianos se intensificaba. El emperador Nerón, enloquecido, hallaba en los seguidores de Jesús al chivo expiatorio perfecto para sus tragedias. Y ni siquiera Pablo, ciudadano romano, estaba a salvo. Dicen que lo llevaron fuera de la ciudad. El cielo estaba gris.
el aire cargado de una tensión que parecía brotar de las mismas piedras, sin juicio justo, sin defensa, solo el silencio de los guardias y la certeza del fin. Fue decapitado, una muerte limpia, rápida, pero no sin peso. Hasta el último instante mantuvo la fe firme. Dijo que había peleado la buena batalla, terminado la carrera, guardado la fe, y que lo esperaba una corona de justicia, no solo para él, sino para todos los que amaran la venida del Señor. Pablo no dejó solo iglesias y cartas, dejó marcas invisibles en el corazón de quienes lo escucharon. Su legado no quedó esculpido en piedra, sino en almas, intransformadas. Hombres y mujeres que antes temían a la muerte, ahora vivían con osadía. Pueblos que antes se odiaban, ahora se llamaban hermanos. Sus palabras, dichas en prisiones, resonaron en palacios. Sus sufrimientos, soportados en el cuerpo, produjeron frutos eternos. Era imposible escucharlo sin ser confrontado, sin ser quebrado. No solo hablaba de Cristo, lo encarnaba en sus heridas, en su mirada, en su vida entregada. Donde quiera que pasaba, algo cambiaba, como si el cielo pasara también. Y quizá eso sea lo que vuelve a Pablo tan inquietante y tan necesario. No fue un héroe perfecto, no nació bueno, fue alguien transformado, alguien que cayó del caballo, literal y espiritualmente, y nunca volvió a andar de la misma manera. Alguien que odió profundamente y luego amó con la misma intensidad, que hirió y luego curó, que persiguió y luego murió por aquello que persiguió. Su vida es un espejo de lo que Dios puede hacer con lo improbable, con lo endurecido, con lo peligroso, porque la verdad es que nadie está fuera del alcance de la gracia, ni siquiera Saulo de Tarso. Hoy, cuando se recuerda su nombre, muchos lo llaman apóstol, misionero, mártir, teólogo. Pero quizá Pablo solo preferiría ser recordado como siervo, un hombre sacudido por Dios, en pleno camino, que perdió la vista para ver de verdad, que cargó el peso de sus culpas y las convirtió en semillas de esperanza. Un hombre que lloró por iglesias que nunca vio en persona, que escribió sobre alegría mientras estaba encadenado, que se despidió de amigos sabiendo que nunca volvería a verlos, pero creyendo que la muerte no era el fin. En sus cartas no dejó un sistema religioso, dejó un camino vivo, lleno de tensiones, pero también de gloria. Un camino que aún hoy exige valentía para ser recorrido. Y aún ahora, siglos después, hay algo en la vida de Pablo que nos atrapa la mirada. Tal vez sea el contraste, o el coraje, tal vez el hecho de que fue humano hasta el final, con dudas, con cansancio, con espinas en la carne, pero también con fe inquebrantable, con amor que superaba el odio, con una voz que traspasaba muros. Pablo no entendía todo, no lo explicaba todo, pero confiaba. Y quizá eso sea lo que más inspira, la certeza de que Dios no elige a los más santos, sino a los más disponibles, que Él puede transformar cualquier camino de persecución en un sendero de salvación, y que a veces es en el suelo, con el rostro en el polvo y los ojos cerrados, donde se empieza a ver la eternidad. Esta podría ser la última oportunidad que tu alma tiene de oír la voz de Dios. Si algo ardió dentro de ti, no lo ignores. Es el Espíritu Santo, llamándote a regresar. Escribe ahora en los comentarios: Jesús, salva mi vida. Comparte esto con alguien que todavía puede ser rescatado, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada segundo puede ser el último, antes de que la eternidad toque tu puerta.